Ninguna. Ya. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Chicos, hoy día tenemos que terminar el tema 4. Perdón, no activo mi cámara, me estoy olvidando mucho. Hoy ya tenemos que terminar el tema 4, ¿ya? Es decir, que estamos avanzando en buen ritmo. Y las siguientes dos clases las vamos a tomar, por así decirlo, de repaso, recuperatorio de los temas que van a entrar al examen, ¿ya? Tienen, creo que mañana, el sábado y el domingo, para poder hacer ustedes sus preguntas respecto a los temas, ¿ya? ¿Qué es lo que les parece confuso o qué es lo que les parece más relevante? ¿Qué duda tienen en algún tema en específico? Mire, de hecho, conceptos no van a entrar, de esa parte no se preocupen, ¿ya? Lo que a mí más me interesa es lo que me hayan adaptado eh, en el tema de los temas, ¿ya? No se preocupen, no me estudien definiciones, ¿ya? No me estudien conceptos porque los voy a aburrir, porque han visto que los primeros temas son 27 hojas o 26 hojas, calculo, ¿verdad? Imagínense si les hago estudiar todito, ¿no? Van a entrar aspectos generales, aspectos fundamentales y aspectos por los cuales ustedes van a tener la certeza de que todo lo que va a entrar en el examen están en los temas, ¿ya? Pregúntenme más o menos cuál va a ser la metodología del examen. Eso lo vamos a hablar la siguiente semana. Vayan anotándose cuáles van a ser sus dudas, sus preguntas, si las preguntas van a ser capciosas, van a ser con doble sentido, van a ser con trampa, no sé. Como del Eso. trabajo, doctor. Buenas noches. Buenas Con noches. hartas preguntas capciosas. Pero si han pasado, si han llevado derecho penal a parte especial, uy, facilito está el trabajo, ¿verdad? Si tienen preguntas por el trabajo, por favor avísenme. Muchas de las preguntas las hemos llevado, creo, las primeras clases, ¿verdad? Si es que recuerdan un poquito o han visto los videos y están las respuestas ahí. Por lo menos de dos casos, creo, de los más controversiales, ¿verdad? Entonces están las respuestas ahí, hemos llevado. Se los he puesto en las diapositivas como ejemplo y para que hagan un poquito de memoria, están en las grabaciones en las clases. Nos hemos resuelto entre todos, ¿verdad? O los que estábamos, creo, en ese entonces en las clases. Tienen por lo menos unos 2 o 3 ejercicios ya resueltos en los videos. Y es cuestión de ver los videos o ver la parte en específico porque no me acuerdo el minuto en el que hemos pasado. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con el trabajo? Porque la siguiente semana ya lo tendremos que presentar, ¿verdad? Bueno, tenemos las dos siguientes clases para hablar y reforzarnos en todo, ¿ya? Calculo que el lunes va a ser una clase más tipo debate, en el contexto de los temas, dudas, yo les voy a preguntar, ustedes pregúntenme, pero sacaremos lo más nutritivo para que todos me saquen la mejor nota en el examen, ¿ya? No por mí, por ustedes. Yo necesito que ustedes tengan la mejor nota posible, ¿ya? Vamos a valorar la participación el lunes y el jueves de todos, ¿ya? No es obligatorio prender las cámaras, pero sí sus micrófonos, ¿ya? Porque el lunes y el jueves les voy a preguntar personalmente, ¿ya? Y ahí vamos a ver qué dudas tenemos, en qué estamos fallando, para poder yo también considerar cuál es la parte fuerte y cuál es la parte débil en el examen. Ya tengo preparado el examen, pero no es un examen estricto, podemos modificarlo, ¿ya? Puedo ver la parte más viable para ustedes. Mi meta no es aplazarlos, mi meta es partir con ustedes en el sentido de que tengan el mejor aprendizaje. Parto del mismo conocimiento y la misma ideología del Dr. Dips. Todos han entrado con 100 puntos. Va a depender de cada uno cómo conservamos los 100 puntos, ¿verdad? Lo único que yo voy a hacer es restarles a los puntos y espero que nadie se les reste mucho, ¿verdad? O no tenga la necesidad de restarle a nadie. Ya, en ese sentido entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a tratar de volar un poquito para irnos a los flujogramas. Por favor, tomen atención a los flujogramas porque después en las siguientes materias, en los siguientes avances de materia, con mucha seguridad tal vez van a entrar muchas preguntas o mucho de ese contexto en el segundo parcial. ¿Ya? Comparto mi pantalla, me avisan si se ve mi pantallita. ¿Se ve mi pantalla? Todavía no. Sí se ve, ¿no? Se ve.
¿Sí me ve? Sí. Doctor. Sí, sí. Gracias. Creo que nos han dejado cansados en la anterior materia. ¿Ya? Les voy a pasar, no se preocupen, la nueva ley, ahora les he pasado de tarea a los del Diplomado de Derecho Penal y Procesal Penal, que me hagan un análisis de la ley 1390, la nueva ley que está modificando, porque ustedes van a tener la suerte de poder tener la modificación al Código Penal y Procedimiento Penal. Bueno, no tanto al procedimiento penal civil, pero más a la sustantiva. ¿Ya? Nos vamos a ir a las diapositivas. ¿No es esta? Diapositivas unidad 4. Esta es, ¿no? Sí, me he equivocado, perdón. Unidad 4. Nos hemos quedado en el inquisitivo, ¿verdad? Sí, nos hemos quedado en el inquisitivo. ¿Se acuerdan que hemos hablado que es un sistema penal? ¿Sí? ¿Recuerda? Hemos dicho que se caracteriza por la aplicación de un conjunto de principios, normas, que van a regir, que van a estar entrelazados entre sí, para la correcta aplicación de esta norma. Ustedes han visto en la anterior vez en los flujogramas cómo se ha sistematizado las etapas procesales, en este caso las etapas procesales ordinarias, por decir así, procesos comunes y corrientes, ¿ya? En este sentido ya hemos visto el sistema acusatorio, que lo tienen ya grabado en la anterior clase. Ya hemos podido hacer un avance muy interesante con el tema de los flujogramas. El sistema inquisitivo, por así decirlo, voy a apagar mi cámara para no tener eco, ya. Entonces, el sistema inquisitivo ha resultado ser otro sistema procesal penal por el cual hoy en día nuestro proceso penal se ha visto, por así decir, inmerso en diferentes estudios y formas en las que se ha llevado el proceso penal, ¿ya? El proceso inquisitivo se ha sustanciado específicamente por la subsunción y la iniciación de un proceso, inclusivemente un proceso de oficio, ¿ya? Esta es una modalidad de los procesos penales más importantes y relevantes dentro de los sistemas procesales por el hecho de que ha generado una gran característica en la forma en la cual se han tomado las decisiones por las cuales se van a procesar a los intervinientes dentro de este proceso, ¿ya? Este proceso inquisitivo tiene diferentes características, yo las he marcado en colores para que no nos confundamos en cuanto a lo que significa, ¿verdad? La acción penal, por ejemplo, en este sentido, en el inquisitivo, no estaba a cargo de la víctima, o sea, no era quien le denunciaba, podía haber una simple denuncia a voz a viva voz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente había una autoridad, como hemos hablado anteriormente, podía ser el rey, el monarca o una autoridad feudal que podía tomar la acción penal en este sentido y poder ejercer el cargo de jus punendi, por así decir, de castigador. En tal sentido, la víctima solamente veía de pantalla o veía de sentado la forma en la cual se procedía, ¿ya? Este procedimiento del sistema inquisitivo era generalmente escrito, se basaba específicamente por esa formalidad. Es por eso que ustedes van a ver incluso en películas, en documentales, cuando se hacía o se leía el pliego acusatorio o el pliego denunciatorio, se sacaba toda una cartilla larga como testamento y se empezaba a leer todos los hechos denunciados a la persona que se le estaba por ejecutar, castigar o someter a algún proceso, ¿verdad? Y había específicamente una persona que leía estos escritos, que leía este procedimiento, porque ese era el documento por el cual se iban a sustentar en el proceso incluso de oficio, ¿ya? La modalidad, por así decir, que ha tomado escrita, evidentemente ha tenido una cierta práctica, por así decir, oral, ¿ya? Pero generalmente estos documentos escritos eran confidenciales, como están viendo en una característica tercera, ¿ya? Era una modalidad secreta, por así decirlo. ¿Por qué?
porque las partes intervinientes no podían ver lo que esta autoridad, puede ser el monarca, el rey, determinaba o hacía o escribía, en este caso su corregidor o el que transcribía todo lo que esta autoridad decidía. Simplemente se dedicaban a escuchar lo que ya se había tomado en decisión y nadie podía, por así decir, yo quiero una copia de lo que está pasando, porque simplemente tenía la única opción de poder ver esta autoridad que iba a decidir, ¿ya? En este caso, la confesión por defecto y como prueba absoluta generaba una confesión, una prueba de por excelencia, ¿ya? La confesión hoy en día se toma como un mecanismo de defensa inclusive, porque en la actualidad la defensa, la confesión incluso puede ser tomada como un incidente o como alguna actividad procesal defectuosa, porque no se puede permitir que una persona se acuse a sí mismo mientras y cuando no se hayan respetado las reglas de juego, ¿verdad? O no haya una relevancia en cuanto a su confesión. Pero en el sistema inquisitivo la confesión era el método por el cual se sumariaba, se resumía el proceso y se tenía como prueba cierta y verdadera. Lo que lo han debido escuchar seguramente en derecho civil, ¿no? Confesión de pruebas, relevo de parte, ¿verdad? Es decir, que la parte que asumía o confesaba el delito ya no necesitaban hacer más prueba, ni mucho menos proceso, ni generar algún otro tipo de situación por la cual se genere el sistema procesal inquisitivo, si se dan cuenta, ¿verdad? La detención, la detención en este sentido, la prisión, la incomunicación era una regla, ¿ya? ¿Por qué? Porque no había una presunción de inocencia en este sistema. No había una instrumentalidad de la detención preventiva, del arresto, del encarcelamiento. Simplemente utilizaban la detención como un castigo anticipado de una pena, ¿verdad? Muchas veces se los ponía en celdas o en situaciones diferentes sin saber incluso siquiera de lo que se les estaba acusando. Y es por eso que en ese momento se les ponía grilletes, cadenas, se los incomunicaba y solamente era la persona encargada de las celdas o de los calabozos quien tenía la comunicación con esta persona y le decía, por ejemplo, hoy te van a procesar, te tienes que alistar o peinarte, afeitarte o limpiarte, ¿verdad? Le daban un balde de agua y quedaban las circunstancias ahí, porque ustedes van a entender que en nuestro sistema actual la detención preventiva es instrumental, no es una regla, ¿verdad? Es una excepción. La libertad solo era provisional, como una excepción. Por algún tipo de regla, la libertad, si es que el delito o alguna otra situación que no amerite una alguna otra provisionalidad de la libertad, esta libertad solamente podía haber sido por una regla y por la persona que tomaba la decisión, en este sentido, ¿verdad? O en su defecto, porque podía tener algún grado de amistad o parentesco con la persona que en ese momento le estaba juzgando, y podía, excepcionalmente, pero en muy raro caso, no he conocido en la historia de que haya sucedido esta libertad a la excepción. El derecho a la defensa era más considerado más solamente un enunciativo en el sentido del sistema inquisitivo. ¿Por qué decimos enunciativo? Porque el derecho a la defensa hoy en día es un derecho importante, ¿verdad? Pero en este caso, en la escuela, perdón, en el sistema inquisitivo, se ponía un defensor o se podía convocar un defensor que no hacía mucha relevancia en el hecho. Simplemente ya se tomaba una decisión incluso anticipada en cuanto a la defensa, ¿verdad? Presunción de culpabilidad, por ejemplo, que ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Al no poder desenvolverse el defensor en este caso, se vulneraba pues el principio de la igualdad jurídica. ¿Por qué? Porque entonces una persona inculpada o una persona sometida a algún proceso se le presumía la culpabilidad en el sentido en el que no había una libertad probatoria en el que él pueda comprobar lo contrario. Tenía que haber sido algún factor externo que pruebe la inocencia de esta persona, que pueda generar una convicción en la persona que lo va a juzgar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el derecho a la defensa, como estaba restringido, ha vulnerado mucho las garantías que hoy tenemos como principios jurídicos, ¿verdad? La valoración de la prueba, en este sentido, se realizaba
en base a la libre determinación de la persona que iba a juzgar. No sabíamos si la consideraba de forma legal, si la consideraba de forma personal, no sabemos si había alguien que le aconsejaba en la forma en la que tenía que tomarla, pero la decisión era absoluta y conforme a su criterio hacía el valor para poder juzgar. Hoy en día los jueces tienen un criterio para poder juzgar, ¿verdad? Consideran si es primer delito, los hechos que hayan cometido, la situación por la cual hayan pasado los delitos. Hacen una sumatoria, se llama la regla de medición. Ellos tienen que sumar a la pena mínima, le suman la máxima y de la máxima lo dividen en dos. Del resultado de las dos hacen y consideran las atenuantes, las agravantes y de ahí recién sacan una calificación de la pena, lo que hoy en día es regla para los jueces de sentencia o tribunales de sentencia, por ejemplo. ¿Ya? La doble instancia era restringida, como les digo, no había una situación por la cual una persona podía acudir a otra instancia en el sentido de poder hacer una queja en cuanto a la vulneración de sus derechos o en cuanto al abuso o discriminación de los derechos por los cuales como humano le correspondían, que en ese momento no había muchas valoraciones de los, los derechos humanos, por así decirlo, ¿verdad? El juzgador, como les decía, obraba en una presunción de culpabilidad, más allá más allá de valorar los elementos de prueba de convicción absoluta, como llaman hoy en día, de poder generar un criterio de culpabilidad. El juez tenía en sus manos la vida de una persona, ¿verdad? Si lo iba a encarcelar de por vida, si lo iba a expulsar de la ciudad, del país, o en su defecto pena de muerte, o no sé, algún otro tipo de castigos, ¿verdad? Que esto ha generado mucha repercusión a nivel mundial porque desde esta escuela se ha generado la presunción de inocencia por el hecho de que no se pueden vulnerar estas garantías constitucionales, más que todo como derecho humano, la, uh, en la escuela inquisitiva. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con escuela inquisitiva? Bueno, mejor dicho, con el sistema mixto. Con el sistema inquisitivo. Ninguna. Ya. No, doctor. Dime. No, doctor, nos queda claro que se ha vulnerado varios derechos en este sistema. Gracias, muchas gracias. ¿Ya? Doctor, Dime. ¿y acaso la Constitución no por lo menos intentaba defender derechos y garantías Claro. con este tema? Desde la creación de constituciones, las constituciones específicamente han llevado exclusivamente a la formación de los estados o de los países, ¿verdad? Pero el sistema inquisitivo, por ejemplo, si lo llevamos a la historia, ustedes han debido ver una época inquisitiva en la que la iglesia, por ejemplo, tomaba como castigo el solo hecho de no ser creyente o el hecho de tener otra creencia, ¿verdad? En ese sentido, la constitución, por ejemplo, o las cartas magnas o las cartas poder o las cartas declarativas que hacían los reyes o los monarcas, simplemente iban a derechos más preferenciales a los monarcas, ¿verdad? Por ejemplo, les ponían que tienen que pagar impuestos por la tierra que trabajan, por la tierra donde viven, que para que puedan respetarle su derecho propietario, por ejemplo, ¿verdad? Si lo llevamos en el tema penal a otro tema por ejemplo, de derecho civil, ¿no? Entonces, desde la creación de las constituciones, evidentemente, nacen los derechos, pero tendríamos que nosotros volver a retrotraer en el tema del derecho constitucional o constitucionalismo, si es que ustedes han llevado, en el sentido desde la creación. Por ejemplo, ustedes conocen la Constitución y la Revolución Francesa. Ese es un hito mundial, por ejemplo, en derechos humanos y en derechos fundamentales, ¿verdad? Lo que nos ha dado mucha relevancia en cuanto a la aplicabilidad del derecho procesal penal, por ejemplo. Desde ese punto, como tú dices, y bien tu opinión en el sentido en el que las constituciones han empezado a respetar los derechos enunciados, ¿verdad? La Constitución o, por ejemplo, la Declaración de Francia han respetado la presunción de inocencia. Ahí empieza el punto de partida, porque antes no había eso, por ejemplo, porque era el monarca el que decidía. Entonces el monarca
hacía, por así decirlo, lo que él quería, ¿no? Para poder un sistema, pero obviamente todo este sistema han visto que se ha caído porque la gente no ha estado satisfecha con las decisiones que tomaban, en este caso, las autoridades que decidían, ¿no? Doctor, dentro de este sistema no correspondería a lo que serían las constituciones, porque más que nada eran estados monárquicos, ¿no es cierto? Sí, la gran parte, ¿no? Había muchas situaciones por las cuales una sola persona era la que decidía, ¿verdad? Y había muchas ciudades y muchas poblaciones, por así decir, y se les determinaba a ciertas personas, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, a los corregidores, por ejemplo, acá, cuando sucedió la colonia. Los corregidores tenían aquí poder absoluto encargado por la corona para tomar decisiones de castigo, de quitar tierras, de cobrar impuestos, de determinar si es que corresponde la muerte o no de otra persona, ¿verdad? Si se dan cuenta, ese era un sistema muy, muy abusivo. Doctor, Sí, sí, doctor, hacía referencia usted a la Revolución Francesa, prácticamente se consolidan ahí los derechos de libertad, igualdad y confraternidad, ¿no? Es ahí que, digamos, toma cuerpo y el mismo se irradia, yo creo, alrededor del mundo bajo esos principios fundamentales, doctor. exacto, eso es. Después nos han venido diferentes constituciones, otra constitución, por ejemplo, ustedes conocen los dos sistemas constitucionales por los cuales el mundo hoy tiene las reglas de juego, ¿verdad? Seguramente lo han visto, o si no, avísenme, vamos a tomar un tiempo la siguiente clase para poder explicarles eso, ¿ya? Nos toca ir al sistema mixto. El sistema mixto no es más que la combinación del sistema acusatorio y el sistema y el sistema inquisitivo. Pero, ¿en qué sentido? En el sentido de poder generar etapas en un proceso y en el sentido de poder generar la modalidad que se pueda tener, por así decir, el principio acusatorio dentro del proceso penal. Ya. Han tomado, por así decir, lo bueno del principio acusatorio y lo bueno del principio inquisitivo. ¿Ya? Para poder respetar, en este caso, los derechos públicos. Y es por eso que desde ese momento, lo que ustedes me han dicho muy acertadamente, han empezado a respetarse derechos, garantías, el solo hecho de poder ser persona, estante o habitante de algún determinado territorio, el hecho de poder generar incluso en guerras que no haya algún tema de deslealtad, que no se utilicen cierto tipo de situaciones, por ejemplo, ¿verdad? Que nos han generado un muy buen sistema penal hoy en día, ¿ya? Pero es más importante que conozcamos el sistema procesal mixto moderno. ¿Por qué? Porque este emerge de la idea de la administración de justicia, específicamente. ¿Por qué? Porque es el Estado el que va a garantizar los derechos de las personas, pero va a respetar los mismos y va a hacer respetar de la sociedad afectada en cuanto esta sociedad afectada se demuestre que se le está realizando un delito, ¿verdad? Alguna situación que perturbe el equilibrio de esta sociedad. Entonces, si se dan cuenta, desde este punto de partida del sistema procesal mixto, ya tenemos al Estado como ente obligatorio de la persecución penal, del ius puniendi, por así decirlo, ¿no? Entonces, nuestro Estado, por ejemplo, desde las constituciones ya antes modificadas, incluso desde el Código Banzer, respetaban los procesos por los cuales se tenía que llevar a cabo un castigo o algún otro tipo de situación. Uno de los más conocidos, el Código Santa Cruz, por ejemplo, ¿verdad? Si le dan una lectura van a ver que incluso hay formas en las cuales se tenía que procesar y en cómo se tenía que votar, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes sabían que antes en nuestro tribunal, para juzgar a una persona, todos los tribunales y todos los comités que iban a tomar la decisión se ponían una peluca y una toga. ¿Por qué? Porque existía una formalidad para las personas que iban a tomar una decisión. Si estas personas no se revestían de esta formalidad, no podían ingresar. Hoy en día podemos entrar a los tribunales hasta con buzo, ¿verdad? Hasta en nuestras pintas. Muchos abogados que conozco entran hasta Bichaki, ¿verdad? Entonces, hoy ya no existen esas reglas. En Perú, en Colombia todavía se siguen manteniendo algunas reglas. Por ejemplo, en el sistema penal los abogados
defensores portan una medalla con banda celeste y eso los identifica ante el tribunal que son defensores particulares, por ejemplo. Los fiscales portan una medalla con banda roja, eso los identifica propiamente como defensores públicos y se dan cuenta como actores de la persecución penal. Formalidades, sistemas que cada quien lo sigue manifestando, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro estado, en Bolivia, seguimos manejando el sistema procesal mixto, pero ya más acusatorio adversarial. Pero, por ejemplo, en Bolivia y en Latinoamérica es el único país que sigue utilizando a las infracciones como delito. Los demás países, Perú, Chile, Colombia, que son relevantes en cuanto a nuestra jurisprudencia, México, Honduras, Costa Rica, le llaman a los delitos infracciones, pero ya les han puesto algún otro tipo de categoría, por ejemplo, ¿verdad? Infracción por lesiones, infracción por robo, ya no lo han categorizado como un delito. Por ejemplo, nosotros seguimos utilizando la palabra delito en cuanto a la calificación profesional de algún determinado actuar, ¿ya? Y aquí está lo que nos interesa, el procedimiento, el proceso y el juicio en Bolivia. Es lo que hemos hablado en la anterior clase, ¿ya? Nuestro Estado boliviano en la época actual y en las épocas anteriores utilizaba el sistema acusatorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque habían diferentes situaciones por las cuales las personas se han visto inmersas en diferentes problemas. Por ejemplo, hace 10 años existían los delitos de bagatela, por ejemplo, de baja relevancia jurídica. Estos delitos no merecían que una persona sea procesada por el Ministerio Público, por así decirlo, ¿verdad? Entonces estos delitos eran de conocimiento de la autoridad, o en este caso de la fuerza pública, que tenía un área específica de conciliación que se llamaba, ahorita no me acuerdo, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo más usado en estos delitos de bagatela, por ejemplo, alguien que ha robado una garrafa, lo han pescado con las manos en la masa, pero ante la autoridad pública este ladrón devuelve la garrafa. Entonces, en ese momento presumían que el delito no tenía la relevancia jurídica para poder iniciar una acción penal y un procedimiento penal, y no los tomaban en cuenta, delitos, ¿verdad? Pero hoy en día el robo ya está calificado en diferentes subsunciones de delito, ¿verdad? Tenemos hurto, tenemos robo y tenemos robo agravado, ¿verdad? Incluso tenemos un delito contra el patrimonio, que es apropiación indebida, tiene que ser específicamente de dineros, ¿verdad? Pero ya lo hemos calificado, inclusive el robo de una garrafa, dependiendo de las circunstancias, puede determinar hoy una activación de un procedimiento, ¿verdad? Lo que hoy con la ley 1173 las fiscalías tienen la obligación previa de conciliar cuando se traten de delitos patrimoniales, por ejemplo, el tema de la garrafa. Si la persona que ha robado devuelve la garrafa y resarce el daño correspondiente, se ha llegado a una conciliación, por tanto se extingue el proceso. Hoy en día, ¿verdad? Otra forma, pero ya estamos utilizando en este caso el Ministerio Público. El proceso en Bolivia se va a distinguir por particularidades, ¿ya? Desde las reformas que hemos sufrido en nuestro Código Penal en específico, que ustedes han debido conocer seguramente en Derecho Penal 1 y en Derecho Penal 2, nuestro Estado se ha vuelto garantista y en específico se le ha encargado la oficialidad y la persecución penal al Ministerio Público y como ente de intervención absoluta a la policía, quien tiene la carga de hacer la investigación propia y es el único quien puede determinarnos con elementos de prueba cómo se han recolectado los elementos por los cuales se van a determinar un proceso o no, ¿verdad? La policía o el investigador asignado nos dirá, no existen los elementos para fundar un procedimiento. Ah, ya, entonces el fiscal dirá rechazo, no corresponde denuncia, vaya al sistema civil o tiene el tiempo para objetar el rechazo, no tengo los elementos. Pero también la policía le puede decir al Ministerio Público, existen los elementos mediante informe de que el señor Jorge Espinosa ha cometido este delito. Ah, perfecto, entonces imputaremos porque hay la probabilidad de autoría, ¿verdad? Nuestro sistema hoy, no se van a olvidar, es garantista. Por eso, si ustedes abren su Código de Procedimiento Penal, el primer capítulo son garantías constitucionales. Y esas garantías constitucionales son garantías de regla del procedimiento penal.
Ningún procedimiento puede estar en franca vulneración de ninguna garantía que en el mismo código dice. ¿Ya? Tenemos en el PGC, que es repetir el tema del mixto. ¿Ya? Ya hemos visto que el sistema mixto es una correlación del sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. Pero hoy en día, yo lo he tratado más de llevar al tema actual, se ha fusionado pero en específico, para poder ver la verdad histórica de los hechos. Ya se los he mencionado en anterior clase, no se olviden esa frase, por favor. Nunca en su vida, hasta para el ejercicio de su profesión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a averiguar la verdad histórica del hecho en base a la presunción de elementos que puedan generar la participación de una persona, ¿verdad? No, eso no significa que estamos presumiendo la culpabilidad, sino que estamos presumiendo que esta persona es con probabilidad la persona que ha cometido el delito denunciado. Pero ¿por qué también es mixto? Porque al mismo tiempo vamos a respetar los derechos y vamos a tratar de que se cese la vulneración a los derechos de la víctima, o en su caso, se reintegren esos derechos. Por eso, ustedes ven que ya se utiliza mucho hoy en día la palabra conciliar, ¿verdad? Desde el ámbito civil han aparecido comerciales conciliando, se arregla, o no sé, entre vecinos se echan agua y en vez de denunciarse, ¿verdad? Entonces, ya han visto que el sistema penal tiene que ser menos intervencionista, por así decirlo, ¿verdad? Tratar de que no sea el primer sistema en activarse, sino que haya otros sistemas previos en activarse. Por eso, desde la creación de la ley 439, se han creado conciliadores en el Código Procesal Civil. Desde la creación de la ley 1173 se han creado fiscales conciliadores en el Ministerio Público, ¿verdad? Que una parte puede solicitar conciliación, en vez de que me metan a la cárcel, me procesen, yo quiero pagarle de esta forma o quiero reparar el daño. Ya, perfecto, y es una forma alternativa de resolver el caso. Entonces, vean cómo nuestro sistema mixto, el sistema mixto es el que está siendo usado más hoy, pero sin tener en cuenta que nosotros vivimos en un sistema procesal adversorial, ¿ya? Este sistema adversorial es específicamente el respeto de los derechos y garantías que emana de la Constitución política a las leyes. Por eso le dicen adversorial, ¿ya? Porque es de nueva generación. Hoy incluso se están tratando derechos de cuarta y de quinta generación. Ustedes hemos visto en los principios del derecho penal que existen generaciones. El derecho, por ejemplo, de cuarta generación se están tratando a los derechos informáticos, ¿verdad? Y los de quinta generación se están tratando a los derechos por ejemplo, de preservar el agua, el medio ambiente, el tema de la capa de ozono, por ejemplo, ¿no? De prevenir a futuro, el tema de poder prohibir a países que sigan explotando los bienes del Estado, por ejemplo, China, que consume creo 1/3 o 6/3 de lo que consume un país normal, ¿verdad? Están tratando ese tipo como derechos fundamentales ya de generaciones exclusivas. Y es por eso que el derecho penal se va a generar en un sistema mixto adversarial por el hecho de respetar, ¿verdad? Vean cómo nosotros tenemos principios fundamentales, ¿ya? ¿Por qué decimos que es un principio de publicidad? Ustedes ya han visto que les he dicho que el proceso penal tiene que ser público, porque las audiencias tienen que ser a público, a puertas abiertas, de conocimiento de ambas partes, de la víctima, del imputado. Se les tiene que notificar todo lo que se está actuando en el presente proceso, ¿ya? Específicamente el principio de publicidad tiene específico dos vertientes: que sea público para que todas las personas puedan ver que se está generando este proceso y si va a haber un castigo, y en su defecto que las partes conozcan todos los elementos, tanto de prueba como de contradicción a la prueba, ¿verdad? Hay restricciones al principio de publicidad en cuanto al conocimiento de las personas, por ejemplo, cuando el delito es declarado en reserva, cuando está de por medio la honra, de la vida, un menor de edad, la mujer, o no sé, algún otro tipo de situación que crea la autoridad o la parte que va a solicitar que declare la reserva, y por ese momento no se va a vulnerar, simplemente se va a dejar de lado el principio de publicidad. El principio de contradicción.
más allá de que todas las partes conozcan todas las pruebas, las partes tienen la oportunidad de poder pedir al representante del Ministerio Público, en este caso el conocimiento de la prueba, cómo se ha obtenido, el medio en el que se haya podido obtener y si es que hay otro mecanismo probatorio que pueda contradecir esta prueba, ¿verdad? Porque en etapa de juicio, perdón, en etapa procesal penal, el que tiene la tarea de investigar es el fiscal. Al juez no le podemos pedir que produzca prueba, ¿verdad? El único que va a poder producir prueba cuando ya tenga la necesidad es el juez de sentencia o el tribunal de sentencia cuando tenga las pruebas o se le pida algún tipo de prueba extraordinaria. Pero, por ejemplo, en etapa preliminar y preparatoria no le podemos pedir al juez, por ejemplo, un oficio para que releve una prueba a alguna otra entidad o algo. Para eso está el Ministerio Público mediante requerimiento, ¿verdad? O en su defecto será el Ministerio Público quien le pida que al juez de control jurisdiccional, o en este caso a la autoridad competente, que releve o sea necesaria la petición de esta prueba, si es que va a ser necesaria, pero no las partes, porque no le podemos hacer producir prueba al que está controlando las garantías constitucionales, ¿verdad? En ese caso lo estamos haciendo cometer de frente el delito de prevaricato, ¿verdad? Entonces van a tener siempre ese problema, porque muchos dicen, ay, el juez no me quiere dar oficio para poder saber dónde vive este señor. El juez les va a decir, acuda a la autoridad que corresponda, ¿verdad? Salvando derechos y garantías, ¿ya? La continuidad dentro del proceso mixto y el sistema acusatorio adversarial. La continuidad significa que nosotros tengamos la certeza de que se va a llevar de forma permanente y continua los actos como están señalados en la norma, ¿verdad? No hay una interrupción, salvo de que haya algún tipo de excepción que pueda venir sobreviniente. Por ejemplo, la falta de alguna de las partes, que no esté presente en una audiencia. Si es el imputado, que justifique por qué no está. Si no, se lo va a declarar rebelde. A la víctima, que justifique por qué no ha venido. Al Ministerio Público, también, que justifique. Causales de suspensión, las existen. Pero eso no es una formalidad, simplemente ya es una excepción, ¿ya? El principio de contradicción nos va a señalar que, perdón, el principio de concentración nos va a señalar que tienen, por ejemplo, desde la ley 1173, tienen que llevarse los juicios orales o las audiencias continuamente, se tiene que hacer lo más rápido posible la decisión judicial para evitar demoras, para evitar retrasos injustificados y estos retrasos sean después incidentados, excepcionados, extinción de la acción penal, actividad procesal defectuosa, falta de acción o cualquier otro tipo de elemento por el cual puedan pensar que se está haciendo un indebido retraso dentro de un proceso penal, ¿ya? Por eso es que hoy, por ejemplo, la ley 1173 nos dice que para delitos de violencia contra la mujer, niño, niña, adolescente y adultos mayores se tiene que resolver en el día. Entonces, nos tenemos que sentar en un juicio hasta que haya resolución. Puede ser un día entero, 24 horas, incluso en la noche, con la habilitación de días y horas extraordinarias. Y qué importante nos han dado esa resolución, porque antes la carga procesal era increíble. Los jueces hoy ya nos pueden resolver en un término muy, muy breve el tema de un proceso. El principio de inmediación, que es más preferente al que todas las partes pueden actuar dentro de esta audiencia o dentro de este proceso penal, con viva voz, con vivo voto, es decir que si por ejemplo se le está faltando el respeto a una de las partes puede intervenir, su abogado, o poder pedir cualquier otra solicitud que sea inherente al proceso, ¿verdad? Es esa parte que el órgano judicial no puede negar a las partes de intervenir en la misma, cuando crean que haya alguna necesidad de intervención, ¿ya? Y el proceso acusatorio adversarial, que es el que les mencionaba, tiene todas estas garantías, por así decir, como principios, ¿ya? El debido proceso ya conocemos que es en específico el concepto más utilizado, que es el que se entiende porque las decisiones, las comunicaciones y el proceso sigan las reglas de juego, sigan lo que dice la ley, lo que marca la ley, lo que marca la jurisprudencia si es necesario, porque los jueces incluso tienen que ir al debido proceso al artículo 203 de la Constitución Política del Estado, cuando tienen alguna duda razonable en la aplicación de la ley, por ejemplo, ¿verdad?
¿Qué nos dice el artículo 203 de la Constitución Política del Estado? Que es aplicable en sentido procesal. Cuando, en este caso, haya una controversia en alguna ley o pueda haber algún tipo de aplicación más favorable, principio pro actione y principio pro homine. Nos dice el artículo 203 que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe el recurso ordinario ulterior. ¿Qué nos dice esto? Que los jueces paralelamente o supletoriamente pueden utilizar la jurisprudencia como debido proceso, ¿verdad? Para lograr el entendimiento cabal de las situaciones por las cuales van a generar un proceso. La transparencia, lo hemos visto ya en los principios procesales, pero la vamos a repetir, ¿ya? Es que toda persona conozca que se está actuando en ley, se está actuando en norma, y se ventile la situación por la cual no hay una duda en que la autoridad pública, el Ministerio Público o el juez de control jurisdiccional o la policía estén actuando parcializadamente a una de las partes, ¿verdad? Entonces esta transparencia nos va a dar la luz y nos va a dar que en este caso, más que otro sistema, nos va a dar que todo se está respetando en cuanto a las reglas del proceso, ¿verdad? La presunción de inocencia creo que la conocemos mucho, lo hemos repetido, ¿verdad? La oralidad es eso, poder actuar a viva voz, a viva sapienza. Creo que ustedes tienen una materia de oratoria jurídica o argumentación jurídica, ¿verdad? Aquí los deben estar reventando, calculo, ¿no? Porque les deben estar pidiendo que fundamenten todo, ¿verdad? Cuando la oratoria y la argumentación jurídica, más allá de hablar, es la formulación de las técnicas argumentativas jurídicas, más allá del saber hablar bien o no, ¿verdad? La inmediación la acabamos de ver, la contradicción hemos visto, la concentración y la continuidad. La libre valoración de la prueba, ahí está lo que les decía. Los jueces tienen la facultad conferida por ley de poder valorar la prueba en cuanto a la convicción genere esta prueba, ¿verdad? Que es el debido proceso. Porque esta prueba no puede ser ilegalmente obtenida, la vamos a ver temas más abajo, la vamos a ver, no se preocupen. Porque la valoración de la prueba yo no les puedo enseñar en 2 minutos, en 5 minutos. Yo quisiera enseñárselas en una clase o en 2 clases, porque el principio probatorio es muy importante en cuanto a pruebas, para que ustedes puedan ser abogados defensores de víctimas o de imputados, o sean jueces, o sean fiscales, o sepan cómo pedir la prueba a un investigador, ¿verdad? Que es muy importante esa situación. ¿Ya? Hemos llegado al fin. Por fin. ¿Ya? Dudas, preguntas, consultas. Ahorita nos vamos a volver a ir al flujograma para poder volver a tener lo que nos faltaba en la anterior clase, que es los incidentes y excepciones, ¿verdad? Como aumentito, como yapita. Doctor, una consulta. ¿Y qué pasa si el investigador del caso no cumple con los actuados correspondientes? Perfecto. Cuando se inicia una investigación, voy a prender mi cámara, voy a dejar de compartir para que puedan ver y porque no se repite mi pantalla. Al investigador asignado, ya sea en cualquier tipo de proceso o cualquier etapa probatoria, se le entregan directrices, Rafaela, ¿ya? De cómo tiene que conducir el caso, por ejemplo. Y en estas directrices, a partir de la modificación del 2014 del Código de Procedimiento Penal, se le determina al investigador responsabilidad administrativa, civil o penal, ¿verdad? En este caso, si un investigador asignado al caso no cumple con las directrices emanadas por la autoridad, en este caso que es el Ministerio Público, se lo lleva al disciplinario, que es la ley 101, ¿verdad? Por no haber cumplido con sus funciones encomendadas en el distrito que le correspondía, por ejemplo. Es que hoy en día los investigadores son muy susceptibles y para todo presentan informe, que la parte víctima no me ha venido a cooperar, no me está llevando a notificarlo a su agresor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para salvarse de responsabilidades, porque como tu pregunta es buena, si en el momento no hace él, la responsabilidad es para él, pero en cambio los investigadores se salvan
presentan un informe y dicen, no, 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 un momentito, yo no he hecho esto porque no me han dado los recursos, no me han dado, qué sé yo, para mis pasajes, o no me han llevado a notificar, o yo no puedo invertir mi dinero, por ejemplo, se piden antecedentes judiciales o antecedentes de violencia hoy en día, y tienen un costo, y los policías no los tramitan por eso, porque tienen un costo, ¿verdad? No, por ejemplo, hoy en día la policía tiene la accesibilidad de poder entrar al sistema CEGIP y CERESE. Si uno presenta testigos, imputados, puede ver los domicilios, ¿verdad? Pero no lo hacen. Dicen que me llegue el requerimiento, la respuesta al requerimiento para que yo vaya a notificar o me lleven ustedes, ¿verdad? No lo hacen de oficio. Es un poco complicado el tema de la no preparación de muchos investigadores. Por ejemplo, hay mucha falla en el tema de FELCD, en el tema de patrimoniales, no por hablar mal, ¿verdad? Sino que nos encontramos ante una carga procesal para los investigadores que realmente es mucha carga para ellos, ¿verdad? Les dan diferentes casos, les dan un montón de carpetas y a veces también los fiscales dicen, infórmeme de un día para el otro y entonces es complicado, ¿verdad? Lo que debería haber es más una institucionalización y poderles brindar más sistema, por ejemplo, a los investigadores, ¿no? Poder contar, qué sé yo, en vez de que solo el ser investigador, contar con un notificador, no sé, por parte de la FELCB o de la FELCC, uno que específico sea el notificador, ¿verdad? Para evitar específicamente esta demora. Porque hay muchos investigadores, por ejemplo, que yo no les puedo atribuir, y en eso tienen mucha razón, porque tienen mucho trabajo. Imagínense, por día entran entre 40 a 60 denuncios, solo de violencia. Imagínense si en la FELCB, en la aquí de La Paz, creo que tienen alrededor de 8 o 10 investigadores, si no estoy mal, ¿verdad? O creo que son un poco más. Pero imagínense, por día 40, por semana, digamos, eh, 200 al mes, 400. Imagínense cómo dividir y cómo darles el cumplimiento, porque también ellos tienen un tema de descanso y a veces es complicada esa situación, porque no solo nos corresponde hablar del tema del incumplimiento de sus funciones, ¿no? Pero nos falta mejorar mucho en el tema de procesal, por así decirlo. No solo de los investigadores, también a veces los fiscales se sientan de brazos cruzados y esperan que sean los oficiales de policía o los investigadores quienes hagan todo, ¿verdad? Cuando también hay formas, y gracias a Dios hoy por la tecnología las formas de comunicación se han resumido bastante. Doctor, perdón, una consulta. Hace un momento hacía alusión al principio de publicidad. Dentro de este principio, doctor, estaría contemplado lo que es los medios de comunicación, que estos pueden informar sobre el desenvolvimiento de un proceso para el control ciudadano, como se está viviendo en la actualidad. Doctor, nosotros, ¿cómo podríamos no evitar, sino cómo podríamos ver desde qué punto este principio está vulnerando lo que es el derecho de la persona? Por ejemplo, dentro de lo que es estos medios de comunicación, si bien tienen la capacidad para informar, de cierta manera están dañando lo que es algunos principios fundamentales, por ejemplo, el principio de imparcialidad e independencia, ya que muchas veces los juzgados, la fiscalía, toma ciertas medidas al calor del momento, dejando relegados muchos casos que están pendientes. Y también de cierta manera se va a vulnerar lo que es la presunción de inocencia, ya que se genera daño a la persona que está siendo sindicada. ¿Cómo podríamos nosotros velar en caso de que tuviéramos un cliente, velar de que se respete estas garantías constitucionales? Ya. Acá muchas veces gracias a medios de comunicación ya no se maneja lo que es la presunción de inocencia, ya directamente se maneja lo que es la culpabilidad de la persona, porque ya se está manejando su imagen. Así es, Vivian. Por eso hay jurisprudencia que incluso ha determinado que la detención preventiva no es una sentencia anticipada. Es bien cierto lo que tú dices porque simplemente se han subrayado a hacer un acto de comunicación tal vez electrónica hoy en día, ¿verdad? Pero no han confirmado si este acto ha sido verificado, por ejemplo,
Simplemente se informa, se han mandado al WhatsApp, pero un momento. El WhatsApp tiene 3 elementos por los cuales se puede confirmar la lectura, ¿verdad? El WhatsApp tiene las flechitas azules o la información para poder confirmar si se ha leído, o en su defecto el correo electrónico tiene el comprobante, ¿verdad? Es lo que específicamente ha generado todo un problema de carga procesal. Y eso es cierto porque muchos de los tribunales y juzgados de sentencia, en específico Vivian, han empezado a tomar le han dado más relevancia a casos más importantes solo por el hecho de la modificación de la ley 1173. Por ejemplo, ¿cuál era la jurisdicción de los juzgados de sentencia y los juzgados de tribunal de sentencia? Los juzgados de tribunal de sentencia, perdón, el tribunal de sentencia veía delitos a partir de 4 años para arriba y los juzgados de sentencia de 4 años para abajo, ¿verdad? A partir de la creación de la 1173, los han descongestionado a los tribunales de sentencia, por así decirlo, y les han dado a los juzgados de sentencia que vean delitos hasta 8, hasta 10 años, ¿verdad? Ven delitos de robo agravado a los juzgados de sentencia. Pero esto también no se han dado cuenta que les ha generado otra carga a los jueces de sentencia. Y es ahí donde viene, por ejemplo, tu crítica. Y es muy acertada por el hecho de que le están dando más relevancia. Por ejemplo, ¿qué pasa con los casos de violencia intrafamiliar? Se quedan dormidos en los juzgados de sentencia. ¿Por qué? Porque tienen un máximo de 2 a 4 años y ven una relevancia que consigue, ya mandan los centros de rehabilitación y los jueces se están tratando de encargar de los casos, deshacerse de los casos que tienen mayor problema, por ejemplo, más carga procesal, por así decir. La forma de defender, Vivian, ante cualquier acto, tú tienes en la ley los mecanismos de reclamo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver los incidentes y las excepciones para que ustedes puedan ver, ¿ya? Activada una causa penal, ustedes pueden y tienen la parte denominativa para poder defender específicamente esas vulneraciones de derechos que tú dices, que se llaman las excepciones, pero las excepciones son contaditas, ¿ya? Las excepciones están en el artículo 308 de la ley 1970, ¿ya? Y específicamente contra todo acto que tú consideres, digamos, por ejemplo, vulneratorio, presunción de inocencia, se han generado la presunción, por ejemplo, de culpabilidad. El 208 nos dice una regla muy, muy importante. Solamente hay 5 excepciones, bueno, 6. Prejudicialidad, incompetencia, falta de acción, extinción de la acción penal, cosa juzgada y litispendencia, ¿verdad? La más usada es la falta de acción contra lo que tú dices, ¿verdad? Porque la falta de acción tiene 2 vertientes, que lo vamos a ver cuando veamos el tema de incidentes y excepciones. Pero ahí va la respuesta, Vivian. Las excepciones tienen nombre y apellido, nomen juris, como decimos, ¿verdad? Pero los incidentes no. Los incidentes son innominativos. Por ejemplo, en el Código Banzer había un incidente que era por atipicidad, porque la conducta no estaba clara en el tipo del delito. Hoy no tenemos incidente o excepción de atipicidad. Muchos lo conocen como error de tipo, pero el error de tipo se va más lanzado en el sentido en el que digan que el sujeto no ha estado ahí la hora y la fecha denunciada. Pero los incidentes son innominativos. Tú puedes específicamente, Vivian, plantear un incidente, decir, estoy planteando un incidente por vulneración al principio de inocencia. Se siguen las reglas de las excepciones. Va a haber una audiencia en la que tú vas a fundamentar y tu fundamentación es eso, a los agravios que tú dices, a las vulneraciones de derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales, ¿verdad? Por el actuar abusivo, porque nadie puede presumir la culpabilidad. Nadie puede vulnerarte tu derecho a la presunción de inocencia. Ese incidente lo utilizas como un mecanismo. Los incidentes y las excepciones que vamos a ver ahorita son instrumentos de defensa, no solo para el imputado, sino también para las víctimas, ¿verdad? O incluso para los fiscales cuando hay alguna autoridad que está sobrepasando los límites, ¿verdad? Incidentes, por ejemplo, en juicio o en etapa, incidentes sobrevinientes, excepción sobrevinientes. Hay plazos para presentar excepciones, ¿verdad? 10 días de conocida la imputación formal, 3 días de conocido el acto vulneratorio, tienen incidentes recurso de apelación restringida e incidental, por ejemplo, ¿verdad? Ahí tienes un mecanismo que a veces puede surtir efecto como no, porque hoy nos sometemos a la decisión de personas, por así decir, de su sana crítica, ¿ya?
pero tendríamos que entender que no hay un libro para que los jueces fallen. Pero los jueces hoy en día, por ejemplo, en instrucción penal, son muy metodologistas. Leen su libro, leen la jurisprudencia y eso nomás. No van al sentido más amplio, al sentido más favorable. Y es algo muy cierto lo que tú dices en tema de procesos. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda? Doctor, Dime. haciendo un análisis en la práctica sobre lo que es la carga procesal dentro de nuestro sistema jurídico, si bien se han tomado medidas que prácticamente eran para descongestionar de alguna manera esas cargas procesales, pero aún se siguen produciendo y eso, las cargas procesales, es sinónimo de la tardanza de justicia, ¿verdad? Más que todo en casos de la violencia intrafamiliar, que tiene sus consecuencias, ¿sí? Por eso que normalmente la sociedad, ¿qué es lo que dice? Pasó esto, y bueno, eso va a tardar unos, qué sé yo, 6 meses, o sea, a veces que por eso no denuncian los casos, por esta justamente retardación de justicia. Ahora, partiendo de ese punto de vista, ¿habrá una forma, digamos, de poder, como abogados que podemos ser, de eludir de alguna manera esta retardación de justicia? Porque lo que normalmente se produce, desde mi punto de vista, es en la parte investigativa, ¿verdad? Porque la parte investigativa es una parte principal dentro de un proceso que va a determinar las acciones a tomar, ¿sí? Esa era mi consulta, doctor. Ya. Buena, Marco. Mira, yo personalmente y a criterio único, no creo que en procesos de violencia específicamente el problema esté centrado en la parte investigativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo considero y conozco muchos investigadores que en etapa preliminar hacen un trabajo excelentísimo. Tienen mucha técnica científica investigativa, por así decirlo. ¿Ya? ¿Por qué se retrasan en el tema, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o doméstica o 348? Los procesos. ¿Por qué? Porque mira, han creado diferentes instituciones. Por ejemplo, hoy vas a denunciar a la FELCB y no es de la FELCB, te remiten al psicólogo para hacerte una valoración preliminar psicológica, ¿verdad? Uno va y va donde la psicóloga y la psicóloga tiene una carga procesal increíble que la valoración psicológica la señalan para 2 semanas, 3 semanas o el siguiente mes. Cuando es un caso de emergencia o está la prensa o hay alguna otra situación, recién la psicóloga atiende la emergencia, ¿verdad? Pero aquí viene la demora, Marco. Yo no es que quiero atribuirle al área psicológica, ¿verdad? Pero es que el área psicológica, por ejemplo, por así decirlo, está tomando muy vagamente los relatos de las víctimas como hechos relevantes, ¿verdad? ¿Qué les pide, por ejemplo? Y yo estoy chocando mucho con este problema, porque les pide, yo quiero que me digas el último hecho. No me interesan los demás hechos. Eso ya por tu problema, porque no has denunciado, ¿verdad? Yo quiero saber el último hecho, qué ha pasado el último día. Pero vean que la violencia familiar y doméstica, violencia psicológica, económica, patrimonial, y la que están en las 348, no es un hecho propio, no es un día específico, ¿verdad? Pueden ser a varones, mujeres, niños, niñas, hoy en día transgéneros, incluso mayores de edad, ¿verdad? La violencia es un sistema continuo y permanente, como dicen, ¿no? Durante un lapso de tiempo. Yo, como te digo, Marco, no considero, pienso que el error está ahí, por ejemplo, hasta que la psicóloga haga el informe preliminar de la valoración psicológica y, por ejemplo, dicen, sí, se tiene una conducta emocional fluida, hablada, tiene problemas de personalidad, tiene ansiedad, tiene un poco de inestabilidad, ¿verdad? Ahí nos viene el problema, porque ciertamente hay muchas víctimas de violencia que, por ejemplo, el sistema que utilizan los hombres es permanente y es continuo, ¿verdad? Y el daño psicológico, por ejemplo, a partir de la valoración preliminar,
no es valorado, muy pocas veces recomiendan terapias psicológicas o psiquiátricas. Para mí ahí viene el punto, desde las etapas, desde las escaleras que tienen que subir, por ejemplo. ¿Por qué? Porque después de hecha la valoración psicológica, tiene que haber una valoración social, ¿verdad? Tiene que ir una trabajadora social a tu casa, les dice, espérame que no, que tarda una hora o al día siguiente no más. Entonces vienen estos problemas que no podemos atribuirles, por ejemplo, al Ministerio Público o a la policía. ¿Por qué? Porque ellos están esperando, dame las pruebas, ¿verdad? Tienes un tiempo. Pero estas personas están generando la demora procesal, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde vienen los problemas, incidentes, ha pasado más del tiempo prudente que del plazo que dice la ley, excepciones, incidentes, y ahí es donde viene la carga procesal, Marco. ¿Por qué? Porque nos meten, bueno, les meten incidentes, excepciones, al fiscal le plantean recusaciones, le plantean disciplinarios, y hasta que se resuelvan eso empieza a demorar el proceso, porque los jueces tienen la obligación de resolver incidentes, excepciones previamente, antes de que suceda una audiencia de medidas cautelares, porque este incidente puede terminar el proceso. ¿Te das cuenta? Lo que la regla nos dice que debería ser un proceso en tantos días se debería celebrar la audiencia en tal día de medidas cautelares, se retrasa, ¿verdad? No lo podría atribuir yo incluso ni a la policía ni al Ministerio Público, ¿verdad? Tenemos muy buena batería de fiscales PLCD, de Fuerza de Lucha contra la Violencia, tenemos muy buena batería de fiscales muy especializados en su área, en el tema de violencia, que dudo mucho y no, en realidad nunca he dudado del criterio de ellos, pero son catísimos en lo que hacen ellos. Pero lamentablemente ahí viene la demora, por ejemplo, ¿verdad? Pericias psicológicas cuando se piden para comprobar un hecho, y ahí otra vez hay que llevarlos a los psicólogos del UDAP, por ejemplo, de la Fiscalía, otra demora procesal. Si se dan cuenta, es un trámite muy revictimizante para la víctima, ¿no? Y es por eso que las víctimas no quieren y después los imputados empiezan a plantear. Y ahí es donde nos viene la demora. Todas estas instituciones deberían ser, bueno, deberían tener profesionales más idóneos o qué sé yo, más profesionales. O seguir específicamente los protocolos por los cuales se hacen las valoraciones psicológicas, ¿verdad? Se hacen test, por ejemplo, el test bajo la lluvia, el test de ansiedad, creo, de personalidad, que nuestros psicólogos en ese momento se creen, no digo todos, ¿verdad? Los que hacen la valoración, se creen jueces y parte, ¿verdad? Ellos dicen, pero no es pues tanta violencia. Por ejemplo, yo he denunciado un caso de un aborto, le hemos llevado a la violencia y solamente le ha calificado violencia intrafamiliar, violencia psicológica. No ha contado el aborto, si se dan cuenta, ¿no? Pero imagínense, la tienen que llevar al disciplinario, la ha procesado, la han sancionado a la fiscal, perdón, a la psicóloga, pero sigue ejerciendo. ¿Se dan cuenta? Un poco contradictoria esa situación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Además, doctor, de lo que usted decía, si no me equivoco, en la cámara GESEL era bastante restringida, solo se ponían determinados días y determinados lapsos de tiempo bastante breves donde no se podía hacer una evaluación psicológica correcta. Eso era lo que yo he visto. Sí, sí es. Yo les voy a pasar una evaluación reciente que han hecho en un caso que yo estoy defendiendo un abuso sexual de la parte del imputado, ¿verdad? Van a ver la distinción de valoración del psicólogo preliminar, de la psicóloga y del psicólogo de cámara GES. Realmente no sé cuál es el criterio asumido por ambos, ¿verdad? No quiero opinar personalmente, pero me parece una barbaridad. Se los voy a pasar para que veas eso, Vivian, lo que tú dices, ¿verdad? Una cámara GES tiene que ser precisa, tiene que ser al punto, ¿verdad? Pero son 2, 3 preguntas y no generan convicción. Preguntas, dudas, nos vamos a los incidentes, excepciones. ¿Por qué no me hablan? Así son. Sí, doctor, vámonos a los incidentes. Ya, gracias. Voy a compartir otra vez mi pantalla.
Nos vamos a ir. Sí se puede ver mi pantalla, ¿no? Este es derecho. Sí, doctor, se ve. Ah. Hemos visto en la anterior clase, se los he pasado al grupo. Ustedes van a poder leer el programa. Este es el actualizado porque ya nos habla incluso de que se tiene que dejar en las gestoras todos los memoriales y los hechos por los cuales se van a denunciar, ¿ya? O se van a poner en conocimiento de las partes. Hoy nos toca ver lo que son los incidentes y las excepciones. Ay, creo que no está aquí. No lo he complementado. ¿O sí? ¿Aquí está? No. Aquí está. Como les decía, los incidentes y las excepciones son mecanismos de defensa procesal, ¿ya? En específico, ustedes van a poder ver incidentes procesales antes de cualquier etapa procesal. En la preliminar podemos plantear nulidad de admisión de denuncia, nulidad de querella, por el hecho de que la querella no está conforme a la norma. Ya les he dicho, tenemos los incidentes y excepciones, perdón, las excepciones en el artículo 308 de la ley 1970, ¿ya? Que seguramente van a cambiar porque hoy con la ley 1390 que les mencionaba hace ratito, ha modificado el tema, por ejemplo, de la prescripción penal. En delitos les ha aumentado, le han sumado, piensan que sumándole a la prescripción van a mejorar o van a quitar cargas procesales, ¿verdad? Seguramente va a haber un montón de incidentes y excepciones en cuanto, por ejemplo, a delitos de la función pública, incumplimiento de deberes, ¿verdad? Muchos delitos van a prescribir y ahí van a ver cómo va a haber una nueva moda de plantear incidentes y excepciones en cuanto a la prescripción del delito o a la extinción de la acción penal. Se los voy a decir en manera general, los incidentes son mecanismos supletorios por los cuales las partes pueden solicitar la corrección o la nulidad del procedimiento penal o de una parte del procedimiento penal, ¿ya? En materia penal, las excepciones son específicas, como les decía. El artículo 308 nos va a llevar a la forma en la cual nosotros podemos plantear el contenido. Vamos a ver que existen 5 excepciones en el cual se va a determinar la procedencia de un proceso penal. La primera excepción es la prejudicialidad, que nos va a tratar específicamente si corresponde que se lleve a cabo el proceso penal, o existe otro tipo de instancia penal, por así decirlo, ¿ya? La incompetencia. Esta excepción va a ir en cuanto a la regla de competencia y jurisdicción de las autoridades que conozcan de dónde ha ocurrido el hecho. Ya les decía, por ejemplo, si yo he cometido un robo en Santa Cruz, no me van a juzgar aquí en La Paz, ¿verdad? Y si me juzgan aquí en La Paz, yo le planteo un incidente o una excepción de incompetencia, es decir, a mí usted no me tiene que juzgar, usted me está vulnerando mis derechos, porque a mí el que me tendría que llamar es un juez de Santa Cruz, de Guarnes, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el que me tendría que llamar, el que me tendría que procesar, el que me tendría que decir qué es lo que he hecho y no he hecho. Usted, el de aquí de La Paz, por ejemplo, no tiene esa autoridad, no tiene esa jurisdicción como tal, ¿ya? La falta de acción específicamente es tendida a demostrar que exista un impedimento legal para la continuidad del proceso y que este impedimento legal sea demostrable. La falta de acción no es más conocida como los elementos que han constituido una ilegal subsunción del proceso penal, es decir, que la imputación formal no sea objetiva, que esté basada en hechos que no son reales, en hechos que no han sido comprobados. Por ejemplo, que el fiscal, por ejemplo, haya obviado el actuar de la declaración de una persona, nulidad de imputación formal por defecto absoluto. La falta de acción es específicamente eso, la inobservancia de las reglas, pero que han podido generar una situación procesal, ¿ya? Más allá de la inobservancia, que esta inobservancia haya generado un daño cierto y evidente, comprobable, ¿verdad? Es decir, esta falta de acción me ha vulnerado lo que nos decía Vivian hace rato, el principio de la inocencia, ¿verdad?
Y el principio de inocencia está catalogado en el artículo 11, si no me equivoco, sí. En el artículo 11 de la ley 1970, en el derecho que me asiste a poder, no, eso sí, el de las garantías de la víctima, ¿no? Me estoy equivocando. Del artículo 6, ¿verdad? En el derecho que me asiste. La solicitud de extinción de acción penal como excepción por duración máxima del proceso. Esa regla ya nos dice el artículo 314, 300, que el proceso tiene una duración máxima de 3 años computables. Pero eso suena bonito, ¿verdad? Decir 3 años. Mucha, ya han pasado 3 años, pero no, los 3 años no se cuentan los feriados, no se cuentan las vacaciones judiciales, por ejemplo, y cualquier otra cosa atribuible que haya podido generar una demora. Por ejemplo, la parte imputada presentó incidentes y excepciones, ha apelado, ha accionado en amparo constitucional o en acción de libertad. Ahí se genera una demora y se tiene que comprobar esa demora para ver si se califican, y se tiene que hacer como una auditoría jurídica la cuantificación y la suma de los 3 años, ¿no? Es decir, han pasado los 3 años con vacaciones judiciales, con los días de impedimento por ley, si es que la cuarentena, por ejemplo, ha suspendido este tiempo, ¿verdad? Han pasado los 3 años pese a que yo he presentado incidentes. Perfecto. Entonces ahí el Estado no ha cumplido los 3 años de poder plantear la acción penal o poder generar un castigo, ¿verdad? Vamos a ver los incidentes y las excepciones, ¿ya? Tienen una forma de tramitación especial, única y específica, ¿ya? Se tramitan específicamente con una audiencia de celebración. Hoy en día los jueces nos dicen que fundamentemos, más allá de los hechos o los antecedentes de relevancia, fundamentemos los agravios sufridos. Los agravios sufridos se van a fundamentar, chicos, y esto es bien importante, en el acto, en el hecho y en la vulneración propiamente dicha. ¿Por qué decimos acto, hecho y vulneración propiamente dicha? Porque el acto es ese específicamente momento en el que ha sucedido la vulneración, es decir, el juez o el fiscal o el policía ha hecho esto, ¿verdad? Lo que nos decía Viviana, por ejemplo, me ha culpado, me ha vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia. ¿Cómo? ¿Con qué acto? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está la prueba? ¿Verdad? Eso es, porque no solamente es decir, me ha vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia. ¿Cómo? Demuéstrenme cómo te amo. Aquí está este hecho. Ya, perfecto. Entonces le estamos dando una prueba, una carga probatoria al juzgador para que nos dé la realización de esta modalidad por la cual nosotros vamos a poder llevar a cabo este incidente, esta excepción, ¿ya? Dentro de los incidentes o dentro de la actividad procesal defectuosa, existen 2 actividades procesales defectuosas, que se llama una actividad procesal defectuosa relativa y una absoluta. La diferencia entre ambas: la relativa es que los actos que se hayan considerado vulneratorios sean subsanables, y la absoluta, que los actos vulneratorios no sean subsanables. Por ejemplo, el caso más usado, que en la declaración del imputado, que sea remitida al juez de control jurisdiccional, no esté la firma del fiscal, su sellito, ¿verdad? Fiscal de materia. ¿Quién me está imputando? ¿Cuál es la autoridad? Ese acto no se puede subsanar, a menos, imagínense que el fiscal vaya, tiene ese rato lo sella delante del juez de firma. No existen las formalidades, porque esta imputación formal reviste de los actos de publicidad, comunicación, contradicción, inmediación, ¿verdad? O en su defecto que en la imputación, por ejemplo, no tenga la firma, o contenga hechos falsos, o contenga el nombre de otra persona. No. Si tiene el nombre de otra persona es subsanable. ¿Por qué? Porque los hechos subsumidos son subsumidos al Jorge Espinosa, no al Benito, ¿verdad? Ya entonces subsanamos eso. Perfecto, no hay problema. Pero ¿qué pasa si en la imputación formal hay una narrativa diferente a los hechos cometidos y hay una subsunción de derechos diferentes a los delitos denunciados? Ya es una actividad procesal defectuosa por falta de fundamentación, falta de congruencia del debido proceso. Entonces se pide la nulidad, y la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo. Puede ser hasta el informe de inicio de investigaciones. Y el fiscal vuelve a iniciar otro proceso,
podemos activar otro incidente, otra excepción de non bis in idem, no dos veces por el mismo hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos los recursos de apelación extraordinarios de poder ver que no se nos esté vulnerando nuestros derechos. ¿Ya? Ese flujograma lo tienen en el grupo. Tengo preguntas yo para ustedes. Muchas preguntas para ustedes. Necesito saber en qué yo puedo reforzarles técnica y procesalmente. ¿Ya? La siguiente clase, el lunes, vamos a ver cómo se hace un memorial desde la ley 439. Porque me han preguntado eso, he estado revisando las clases, me han preguntado forma del memorial, las medidas del memorial, pero no les voy a dar solo las medidas, les voy a decir cómo se tiene que fundamentar un memorial, y bueno, qué necesitan, en qué necesito yo o en qué puedo reforzarles yo. Utilícenme, ¿verdad? Vamos para que todo eso sea tranquilo. Ya les he dicho, tenemos una audiencia de medidas cautelares. Yo ya tengo el caso concreto. Si vamos a hacer todos, los 14 van a ser 2 casos diferentes, ¿ya? Todos van a actuar de fiscales, imputados, víctimas, jueces, policías, no sé, psicólogos. Vamos a tratar de que todos tengan su participación a viva voz. Va a ser por sorteo o ustedes si quieren conforman sus grupos por afinidad. Por ahí el Marco tiene guerra con la Rafaela, no, mentira. Entonces vamos a generar ese grupo. O si ustedes quieren, digamos, yo puedo plantarme en la figura de juez o convocar a un tercero imparcial, qué sé yo, al doctor Dietz, o voy a tratar de ver si puedo convocarlo a un juez penal, ¿verdad? Para que participe en nuestro simulacro, ¿ya? Ojo que ahí vamos a tener que estar pues tigres, porque un juez penal va a venir directamente a criticarnos, ¿no? Para poder invitarlo a la sala virtual, o vamos a tratar de ver si puede ser presencial, para que esté presente, invitado, ¿no? Y él simplemente se va a dedicar a escucharnos, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Éramos más, creo, se han salido, ¿no? Doctor, aprovechando que estamos en silencio, quería pedirle permiso, porfa, para Andrea Robles. Está con problemitas de salud. Andrea Robles. Sí, doctor, por favor. Ya, perfecto. A los que se han salido, por ejemplo, pero no les voy a poner asistencia. Que se presentan para hacer actos de presencia. Les van a decir. Les van a decir. No se preocupen, yo al principio espero 10 minutos y los que están en 10 minutos ya les pongo en la lista. Van a ver que hartos han faltado. No, pero esos que se han salido, nuestra venganza, ¿no? ¿Por qué se salen? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo mal? No sé si ese silencio es positivo o es negativo. No, doctor, por mi parte vamos bien, estoy comprendiendo. Lo que no quiero es que se me confundan en el examen, por eso. Les digo, pregúntenme, porque cuidado, en el examen lean preguntas, o sea, de selección múltiple, o sea, para que ustedes llenen la respuesta. No quiero que se confundan, ¿verdad? No doy muchas preguntas capciosas, pero sí son muy analíticas, son para que razonen, ¿verdad? Como les digo, para mí yo encantado les diría, estudien del tema 1 esto, del tema 2 esto, del tema 3 esto, no puedo, me prohíben, ¿verdad? Pero ya les digo de entrada, no van a entrar conceptos. Es lo que menos pregunto, porque el concepto lo tienen ahí en los libros, en los temas, en el apoyo del material, pero a mí lo que me interesa es cómo estamos asimilando la materia. Seguramente desde el primer parcial yo ya voy a poder ver cómo han asimilado la materia. Si por alguna razón tenemos bajas notas, yo tengo que cambiar la metodología, ¿verdad? Y en ese sentido lo vamos a volver más práctica la clase. Mucho más práctica, controles de lectura, por así decirlo, ¿verdad? Den una leidita a los temas.
para que la siguiente semana absorbamos dudas, ¿ya? Y si ustedes son perceptivos y van a captar, en la siguiente semana ustedes van a encontrar las preguntas y las respuestas. Si me escuchan atentamente, ¿verdad? Porque ahí vamos a hacer ese juego de, ¿cómo dicen? No es subliminal, ¿no? ¿Cómo dicen eso? Esas películas. Mensaje subliminal, ¿no? Sí, mensaje subliminal, más o menos. Si logran entender, ya van a tener la respuesta a todo. Pero cuidado, me estén preguntando, era pregunta de examen y ya. Porque a ratos soy medio despistado y cuidado les diga sí y se estén aprovechando de mi inocencia. Está bien, doctor, vamos a estar atentos. Eso. Doctor, Dime, un simulacro, doctor, ¿puede ser un simulacro? ¿hoy? Sí, un simulacro propiamente, a ver, de una preguntita de selección múltiple, háganos a ver, un simulacro. A tener más o menos una breve referencia. ¿Qué Puede tema resultar qué tema les ha gustado más? ¿Qué tema les ha gustado más o les ha gustado menos? dentro de las etapas procesales, a ver, doctor. Etapas procesales, todavía no hemos llevado a etapas procesales. Ya, a ver. Transparencia, doctor. Ya. ¿Cuál es la característica de la primera generación de derechos fundamentales? Derecho a la vida de primera generación. Pero ven La que, más ven que no están atentos. Doctor, se considerarían porque son derechos inherentes al ser humano por el simple hecho de ser humano. Eco. Pero ven que no están atentos, les he dicho. ¿Cuál es la primera generación de derechos fundamentales? Ya les he dado la pregunta y la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la primera generación? Son los derechos fundamentales, lo que nos desiernan a la vida, a la salud, al agua, los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Está transcrito en nuestra Constitución Política del Estado. ¿Ven cómo no están atentos? Les he dado la pregunta con su respuesta. O no me han, o muy O confusos. sea, a ver. Ya, pero entonces eso llega a ser tipo una pregunta capciosa analítica. No, Que estoy porque la suponiendo. generación, hemos dividido en generaciones a los derechos, ¿no? Los derechos son derechos fundamentales, derechos políticos, derechos civiles, derechos a la vida, lo que tú nos has dicho, ¿no? Claro que la pregunta no va a ser así, ¿no? Pero les estoy haciendo una prueba, como nos dice Marco, ¿ya? Por ejemplo, en el tema que... Pero dentro de los derechos de primera generación no están incluidos los que son los derechos políticos y civiles. Están incluidos. En la época moderna sí, están incluidos. Por ejemplo, nos vamos a ir al tema que hemos avanzado hoy día, ¿verdad? ¿Qué les parece? Características, por ejemplo, del sistema acusatorio. Procedimiento, proceso. Ay, el otro me he olvidado. Por ejemplo, a ver, mencione 3 características del sistema acusatorio. Me están haciendo preocupar, chicos. El sistema acusatorio principalmente es como su nombre. Acusar. Doctor, ¿puede reiterar? No Eso. escuché. 3 características del sistema acusatorio. Doctor, podría ser La la acusación oral. para el inicio del proceso, la igualdad de las partes en el proceso. ¿Segura?
Doctor, podría ser oral y público. Una. Ya. Ven que tenemos que repasar harto, ¿no? Sí, doctor, tenemos Está que súper bien. repasar para la Con próxima que, clase. con que me nombren, miren, ustedes han visto las diapositivas y las tienen, ¿verdad? Yo no necesito que me digan, por ejemplo, es como su nombre indica, acusatorio, existente, inexcusable, de acusador de cualquier ciudadano en ejercicio. O sea que no es juez. No necesito eso, ¿ya? Nuestro examen no creo que sea más de 10 minutos o 7 minutos, exagerando. O sea, es rapidísimo. Eso tómenlo en cuenta. Eso es rápido. ¿Cómo no quisiera yo generar como dice Marco, un simulacro? La siguiente semana. Me parece muy excelente, la siguiente semana. Pero para eso me tienen la siguiente semana, lunes y jueves, para hacerme todas las preguntas que quieran, todas las dudas, para que entren al examen sabiendo qué van a tener en su examen. Porque cuidado, el doctor Dips me ha pedido que por favor sea el examen lo más claro posible y que tenga todo lo que está en los temas, ¿verdad? No les puedo hacer yo 100 preguntas porque no vamos a terminar y se van a cansar, ¿verdad? Yo quiero que sean preguntas específicas, concretas. Eso sí les adelanto, el examen es de opción múltiple, ¿ya? De falso verdadero y de alguna que otra va a ser para que ustedes complementen, para que ustedes llenen o en su defecto escriban, que son las que van a tener un poquito más de tiempo, porque va a estar colgado en la plataforma. Yo le pedí al doctor Dips que sea el examen oral, que son los exámenes que más generan conocimiento, ¿verdad? Por sorteo de bolos, activan su cámara, ese rato yo les llamo por WhatsApp para que no me hagan chanchullo, y listo, ¿verdad? Pero me han prohibido ese sistema inquisitivo con los alumnos. ¿Ya? Está bien, doctor. Ya tienen el tipo de preguntas, así que lístense. Por ejemplo, han visto más o menos cómo van a ser las preguntas, van a ir tendidas a ese sistema, ¿verdad? Mencione 3 o 4 o 5 características, o seleccione otro, o qué piensa usted, ¿verdad? Van a tener tranquilidad. Estoy seguro que les va a ir bien. La siguiente semana es puro reforzamiento. El día lunes, doctor, bueno, por lo menos de parte mía, preparar algunas preguntitas. Nuevamente repasando los temas y ver cuáles son las dudas que tengo. Claro, Amy, por favor, si no puedes estar, perfecto, no te preocupes, la clase va a estar grabada, ¿ya? Pero también del trabajo no Voy me a están... hacer el esfuerzo, doc. Ya, excelente. Pero del trabajo no me están preguntando nada, por si acaso. ¿Ya? Hoy día estaba haciendo, doctor, el trabajo, o sea, estaba revisando de nuevo y bueno, Facilito, ¿no ve? o sea, son lo que le decía al principio, son preguntas capciosas, son preguntas desde mi punto de vista muy amplias, porque no tenemos elementos, digamos, ¿no? O sea, es una apreciación de lo que está ahí, si consideramos o no delito, ¿no? Y eso puede ser visto desde diferentes puntos de vista. Tienen En elementos. algunos casos se puede aplicar la norma, en otros casos puede parecer un accidente, pero en la mayoría estaba haciendo Yo quiero que estaba piensen, aplicando la norma, ¿no? yo quiero que piensen como abogados. No quiero que lean el caso y vean solamente el hecho, porque elementos tienen. Les he pasado al grupo el tema del cómo tienen que hacer el delito, ¿verdad? Un ejemplo. Tienen elementos, pero piensen como abogados. Piensen como abogados de la víctima, como abogados del imputado, como el fiscal, como el juez. Pero no tanto como el juez ni como el fiscal, ¿verdad? Piensen como abogados. Eso es lo que yo necesito. Les he dicho, no necesito respuestas, el artículo y la jurisprudencia, necesito su argumentación. Yo voy a calificar más el análisis que ustedes hagan. Eso es lo que me interesa. Y ustedes van a ver que seguro el criterio personal que ustedes tengan va a generar muy buena nota. De eso se los aseguro, porque ya han llevado esa doctrina en derecho penal.
Bueno, yo en la mayoría de los casos he estado más como, eh, ¿cómo se dice? Mm, como parte acusatoria. Como O de la sea, parte víctima. me he planteado desde ese punto de vista, digamos, los casos, ¿no? Está bien, súper bien. No les digo ustedes sean abogados del imputado, del asesino, del delincuente, del médico, del ladrón, de nada. Pongan, piensen, analicen. Como les digo yo, después del examen seguro del trabajo, seguramente nos vamos a tomar un tiempito para hacer el análisis del trabajo. Pero como les digo, no tengo duda que ustedes van a hacer un muy buen razonamiento analítico. De eso estoy segurísimo. El doctor Dips me habló muy bien de este curso, entonces, como les digo, no tengo objeción ni oposición alguna, entonces, por mí, una belleza como me respondan el trabajo. Como les digo, voy a leer de cada uno y se los voy a reenviar también a cada uno de ustedes para que ustedes también tengan el conocimiento. ¿Ya? Para que no digan cómo nos ha calificado. Ya, doctor, gracias. No hay ninguna pregunta, duda. Hoy día Bolivia empatado, por si acaso, para los que no sabían. Yo también recién me he enterado ahorita. Qué macana. Ni modo, así somos. Bueno, no los canso más. Van a dormir muy poco, creo, si no, por mi culpa. Alisten sus preguntas, sus dudas. Pueden irmelas pasando durante el transcurso de los días. Tienen viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Por qué? Porque las clases van a ser netamente recuperatorias o netamente volver a repasar lo que ustedes necesiten. Eso es lo que yo quiero. Hay algo de duda para que lo expliquemos. Me digan, ya doctor, va a entrar tanta teoría. Yo les digo, no estudien eso, tranquilos nomás. Va a entrar otra cosa, ¿no? Pero haremos. Voy a tener que crear la necesidad de utilizar una ruleta de internet para preguntarle a cada uno. Ya, porque voluntariamente no me hacen caso. Pero los voy a obligar de esa forma. No se preocupen. Voy a utilizar el método del Dr. Dix. A la fuerza. Cuídense. Cuídense, que estén bien, que tengan muy buena noche. Les deseo un muy buen término de semana. No les deseo un muy buen mes, bendecido, que tengan un excelentísimo mes. Cualquier cosa estoy para servirles. Escríbanme, estoy preparando una batería de memoriales, de denuncias, de querellas, de demandas para que puedan tenerlas ustedes. Ya no solo en materia penal, en materia civil, familiar, laboral, constitucional, todo lo que yo pueda tener se los voy a preparar. O sea, mías, ¿no? Porque obviamente hay CDs, libros que tienen. Yo les voy a pasar mi forma de ser, por así decir, ¿ya? Utilícenlo como base, si quieren sobre eso transcriban, pero se los voy a pasar, estoy alistando porque tengo un montón de memoriales y estoy escogiendo los que más les puedan servir o los más relevantes. ¿Necesitan alguno en específico? Por favor háganme conocer, que eso es importante para mí, para que yo vaya pasándoselos a su correo o en su defecto veamos cómo se los puedo traspasar a ustedes, cómo se los puedo copiar, ¿ya? Porque es importante que tengan esa metodología y ustedes puedan tener eso. A mí nadie me ha enseñado a hacer un memorial, muchas querellas, denuncias, demandas. Pero si yo puedo darles a ustedes eso, con mucho gusto, mucho grado, se los voy a pasar. Gracias, doctor. En lo personal a mí me va a servir de mucho todo lo que más pueda brindarme. Excelente, gracias. Ya vamos a coordinar cómo se los voy a pasar, ¿ya? O si es que con flash o con correo lo colgamos a la nube y ya ustedes se descargan de ahí, ¿ya? Mil gracias, doctor. ¿Y si creamos no sé, para archivos en Classroom? Ah, también puede ser, cierto. Puedo crear un Classroom o lo subo a mi nube y de ahí se descargan ustedes también, ¿no? Ya vamos a ver, tienes mucha razón en eso. Vamos a crear un Classroom para que ustedes se puedan descargar ahí. Gracias, doctor. Ya. Cuídense, un saludo a todos, mis mejores deseos de salud, que estén bien. Gracias, doctor. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao. Cuídense, chao. Hasta luego, doctor. Chao, Miguel. Chao.